Quedan pocos días para conocer el segundo informe de política monetaria del año que presentará el Banco Central al Congreso Nacional. Algunos pronósticos aseguran que la inversión podría tener un retroceso de hasta 1 punto respecto al primer análisis de este 2015. ¿Qué pasará con la proyección de crecimiento, la tasa de interés, el precio del cobre y el dólar, entre otros indicadores? Se lo preguntamos a Gonzalo Sangüesa, economista y socio de Econsul. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Agenda Económica. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hablemos primero de la proyección de crecimiento. 2,5%, 3,5% fue la primera proyección que hizo el Banco Central en su informe de política en marzo. Efectivamente, y esta es la variable que todo el país, ¿no es cierto?, está mirando, porque es la que indica si la economía se está recuperando o no. Mi pronóstico es que el Banco Central no va a cambiar el rango de crecimiento, lo va a mantener entre 2,5 y 3,5, pero va a mantener el sesgo, digamos, de que los riesgos son a la baja. Pero no creo que cambie el escenario central de crecimiento económico, principalmente porque la economía ha evolucionado de acuerdo a lo que el Banco Central esperaba. Si recordamos, cuando presentaron el IPOM de marzo, el presidente del Banco Central dijo que la economía chilena iba a crecer algo sobre el 2% el primer trimestre y terminó creciendo 2,4%. Exacto. Los datos preliminares de abril indican que la economía crecería entre 2 y 3%. Por lo tanto, más o menos vamos en la trayectoria que anunció el Banco Central de un crecimiento entre 2,5 y 3,5%. Entonces, no veo argumentos para cambiar esa proyección. ¿A tu juicio un crecimiento acotado con respecto al producto potencial que tiene nuestro país? Sí, efectivamente. O sea, aunque el crecimiento, porque como te decía, el mercado está entre 2,5 y 3% y lo más probable es que ese sea el rango final en que crezca la economía. Y ese es un crecimiento bajo para la economía chilena, considerando que el producto potencial está más cerca del 3,5%, incluso algunos piensan en el 4%, nuestra estimación es 3,5%. Entonces la economía sigue creciendo menos que la capacidad que tiene de crecimiento. Gonzalo, hablemos de la inflación, otra de las preocupaciones que ha tenido el Banco Central durante este 2015, una trayectoria que cifró en 3,6% para este año. ¿Tú crees que hay alguna variación en este segundo IPOM? De nuevo, si uno mira la información que tenía el Banco Central cuando cerró el IPOM, que fue a fines de marzo, específicamente fue el 26 de marzo cuando ellos cerraron el IPOM, hubo una sorpresa inflacionaria en marzo, pero que la compensó, porque fue más baja la inflación de marzo de lo que esperaba el mercado, pero la compensó la de abril. Entonces, en promedio, entre marzo y abril, que son los dos datos que tiene el Banco Central nuevo, la inflación ha estado en torno a lo que el mercado esperaba, a lo que él mismo podría haber anticipado. Así que yo estimo que el Banco Central no va a cambiar su proyección de inflación para este año, donde sí es probable que tengamos un cambio en la proyección para el 2016. ¿A la baja? A la baja. Una cosa que sorprendió al mercado es que nunca el Banco Central, cuando proyectaba el año siguiente, la proyección era sobre el 3%, porque esa es la meta y se supone que él tiene los instrumentos para llegar a la meta. Pero en marzo fue 3,2%, yo creo que ahora es más probable que estemos cerca de 3%, porque en eso está la expectativa del mercado. ¿No influye el tipo de cambio que en el día de hoy subió a niveles ya más de 6,20? Bueno, si uno ve cuánto está el tipo de cambio cuando cerró el IPOM anterior, está en torno a 6,20, así que el tipo de cambio no ha cambiado respecto al que vio en marzo el Banco Central cuando hizo sus proyecciones. Y ahí lo que nos dijo es que ellos veían que el tipo de cambio no iba a cambiar significativamente, porque estaba en torno a lo que llamamos los economistas el tipo de cambio real de equilibrio. De hecho, en la última reunión de política monetaria, hoy día conocimos la minuta de esa reunión, también se discutió ese tema y también el Banco Central reafirma que en estos niveles estamos en torno a un tipo de cambio real de equilibrio, por lo tanto el Banco Central no espera un mayor tipo de cambio. Nosotros en Econsul esperamos que el tipo de cambio se siga depreciando, por lo menos un 5 o 6% de aquí a fin de año. Pero el Banco Central no está esperando eso. Hablemos sobre la inversión, algo fundamental para volver, ¿no es cierto?, a crecer o lograr el producto que tiene nuestro país. 1,2% era el pronóstico de inversión positivo para este 2015. ¿Crees que ha habido una variación? Porque algunos pronósticos hablan de una baja en la inversión. Bueno, conocimos el primer trimestre que efectivamente lo que estábamos viendo era una cierta estabilización de la inversión, pero el primer trimestre tuvimos una caída de 1,7%. Entonces, si uno quiere crecer 1,2 hay que remontar mucho, ¿no es cierto?, en lo que queda del año, y no estamos viendo indicadores que muestren eso. Primero, la confianza empresarial, tenemos los indicadores hasta abril, está en territorio negativo en el sector comercio, construcción, industria, por lo tanto esos sectores no estarían aumentando la inversión. Las importaciones de bienes de capital, conocemos hasta la segunda semana de mayo, no podemos tomar la tercera porque está el pano aduanero, entonces nos echó a perder toda la comparación de cifras.
pero también mostraba una caída significativa del orden de 20%. Entonces, no hay indicadores que muestren que la inflación está, o sea, que la inversión está repuntando. Así que lo más probable es que ahí podría haber algún ajuste marginal del Banco Central. Hablamos de los riesgos. Uno de los riesgos tiene que ver precisamente con el tipo de cambio y con lo que puede hacer a nivel internacional la Reserva Federal. Sabemos que la segunda parte de este año habría un aumento de tasas y ese es uno de los riesgos que sí advirtió el Banco Central en su primer IPOM de este año. Sí, yo siempre encuentro que la parte más interesante del IPOM es precisamente el análisis de riesgo. Todos sabemos que las proyecciones nos podemos equivocar, pero en el análisis de riesgo es donde uno ve, ¿no es cierto?, las fuerzas que van a estar jugando durante este año. Y el Banco Central plantea que el principal riesgo, o el primero por lo menos que enumeró, y lo más probable que lo vuelva a enumerar, es que Estados Unidos va a subir la tasa de interés. Después de muchos años, ¿no es cierto?, 7 años con la tasa de interés prácticamente en cero, va a empezar a subir tasas de interés. Y ese va a ser un fenómeno que va a generar mucha volatilidad financiera. ¿Por qué? Porque el mercado va a tener que interpretar qué significa eso. Que va a subir rápido, que va a subir lento. Los capitales que estuvieron mucho tiempo en países emergentes, porque la tasa de interés de Estados Unidos era cero, van a volver a Estados Unidos y las monedas se van a empezar a mover. ¿No crees que la situación podría cambiar, por ejemplo, con la cifra que conocimos la semana pasada con respecto al PIB negativo que tuvo Estados Unidos de un 0,7% en el primer trimestre? A ver, estamos acostumbrados que el PIB del primer trimestre en Estados Unidos es relativamente malo. Siempre el frío, el crudo invierno. Hubieron 3 factores. Primero, el frío que ha estado siempre. Hubo un paro portuario, y nosotros sabemos, en Chile tenemos experiencia de eso, ¿no es cierto?, cómo se afecta la actividad económica. Y lo tercero es que hubo un shock muy fuerte sobre el sector de energía. Como cayó muy fuerte el precio del petróleo, el primer trimestre de este año, separaron fuertemente la inversión en energía. ¿Cuánto de eso es transitorio, cuánto es permanente? Es lo que vamos a ver el segundo trimestre. Yo creo que el segundo trimestre la economía americana va a crecer en torno al 2,5 o 3% y se va a volver a dar el escenario, ¿no es cierto?, en que es probable que la tasa de interés suba, yo estimo en septiembre de este año. Gonzalo, vámonos al precio del cobre, que también tiene que ver con otro de los riesgos, que es el que vislumbra el Banco Central con esta desaceleración de China. Obviamente que es para nosotros uno de los principales productos de exportación de nuestro país, uno de los principales que conllevan al producto de Chile. Y la proyección que había hecho en marzo era un precio del cobre de 2,75, 2,85. En el día de hoy cerró más o menos en 2,70 la libra grado contado en la Bolsa de Metales de Londres. ¿Cuál es la proyección que tú haces? ¿Crees que la va a mantener? ¿Hay una baja del precio del cobre con esta desaceleración de China? Bueno, curiosamente, hasta ahora el Banco Central va bastante acertado en su proyección. El precio estuvo más abajo, estuvo más arriba, pero como ves tú hoy día está muy cerca del promedio que proyectó el Banco Central para este año, que es 2,75. Yo estimo que el Banco Central va a mantener eso. No estoy tan seguro del próximo año, el 2,85. Ahora, yo todavía considero que esa es una proyección optimista. Yo veo que el precio del cobre en promedio este año va a estar bajo 270 por una razón muy simple. Los datos de China siguen siendo malos y China es el que consume el 50% del cobre del mundo. Y hoy día subimos el PMI de China, que la verdad que está casi en la línea contractiva. Ahí deriva, ¿no es cierto?, la banca privada con los datos estatales que son un poco diferentes. Efectivamente, o sea, el sector privado lo mide bajo 50, 49 algo, el sector público lo mide en 50 y algo, pero al final del día lo que estamos diciendo es que las expectativas de crecimiento del sector industrial en China son malas. Otro de los elementos importantes de mañana, Gonzalo, es el informe de estabilidad financiera. Yo creo que es muy importante ver cómo está el endeudamiento en nuestro país. ¿Cuáles, a tu juicio, los principales riesgos, los principales aportes que va a entregar mañana el IPOM? Bueno, el miércoles. El miércoles, pasado momento. Me voy a permitir corregirte aquí. Entonces, muchas gracias. El miércoles. Bueno, ese también es un informe que se le da menos cobertura, pero que es muy importante porque mide qué está pasando con los riesgos del sector financiero. Tanto el sector bancario, el sector empresarial, como los hogares. Va a ser interesante el análisis que se haga de los hogares, qué está pasando con el endeudamiento de los hogares. Lo que hemos visto es que las colocaciones de consumo han crecido muy poco, así que es probable que la solvencia de los hogares sea mucho mejor que la que vimos en el último IPOM. También vamos a conocer qué está pasando con la solvencia de las empresas, tampoco deberíamos tener alguna sorpresa ahí. Y por último, la solvencia de los bancos, que me imagino que con este crecimiento que han tenido las colocaciones no deberíamos tener problemas. Así que yo creo que el índice de estabilidad financiera, que lo miran mucho los inversionistas internacionales, debería traer buenas noticias respecto a la economía chilena. Este fue un tema que a nivel agregado, ¿se acuerdan?, estuvo en discusión a principios del año pasado. Salieron artículos muy negativos en el New York Times y en el Financial Times respecto a la solvencia externa de la economía chilena. Bueno, el año pasado se hizo gran parte del ajuste.
Así que yo creo que el informe va a salir bastante bueno. Crecimiento, esa es la clave que vamos a conocer el próximo miércoles. Lo dijo en el día de hoy el ministro Valdés con respecto al eje, a esta agenda de crecimiento como prioridad del Ministerio de Hacienda. Gonzalo, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. No, gracias a ti por la invitación. Y así finalizamos con esta entrevista, finalizamos la agenda de este lunes. La invitación a todos ustedes es a continuar en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.